¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres rusas son tan bellas? ¿De dónde proviene esa genética? ¿De dónde salieron? Pues el día de hoy te voy a dar las 3 razones de por qué las mujeres rusas son tan bellas. Y antes de empezar con el tema, te voy a pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto con la finalidad de saber si los temas que estoy manejando son de tu interés. Punto número 1. Diversidad étnica. Gente de todo el mundo considera a las mujeres rusas como mujeres increíblemente hermosas, como mujeres salidas de otro planeta. Es por eso que las buscan y es por eso que gente de muchas etnias, de muchas partes del mundo, va y se mete a ese país. Es decir, va y busca a las rusas. Y ahí viene toda una mezcla de etnias increíbles y viene una diversificación completa, un mestizaje completo de etnias. Debido a la gran belleza de estas mujeres, muchos hombres de distintas partes del mundo las buscan, las llevan a sus países o simplemente hombres van a ese país. Y al momento de mezclarse entre ellos, los rusos se vuelven un mestizaje completo. Según estudios, lo cual yo creo que sí es muy cierto, la gente que proviene de un mestizaje alto, es decir, entre más mezcla de sangre y genética hay, estas personas se vuelven más atractivos. La gente con más mezcla de antecedentes va a tener una carga genética más amplia. Esos países que tienen mezclas muy elevadas, por ejemplo Rusia, por ejemplo Estados Unidos y otros países, estos dos los nombro porque son dos de los más conocidos, pero hay muchos países que tienen una carga genética muy importante. De ahí se deriva un mestizaje tremendo. No sé si han visto alguna vez, a mí me tocó ver un japonés con ojos azules. Ese tipo de genética no se debe más que a lo que estoy diciendo, a una carga de genes antepasados que se van mezclando. Y al momento de mezclarse, tal vez no es el padre y la madre, tal vez es una abuela o una bisabuela la que deja esa genética. Y entre más carga genética haya, es que todo ese mestizaje va a ser una exquisitez en la persona que salga. Y esto es lo que pasa con las rusas. Es una mezcla tan alta de genética de todas las personas que van y se meten con ese tipo de gente, que cuando salen las mujeres, salen una belleza total e increíble. Punto número 2. Presentación. Las rusas se visten y se maquillan elegante para todo. Así sea para salir a la tienda de la esquina, se visten y se maquilla. Como les comenté en algunos videos anteriores, mi ex mujer, para salir al súper que teníamos a 2 cuadras, se maquillaba, se ponía todo lo que encontraba para salir a comprar algo para comer. 1 litro de leche y se tenía que maquillar para salir a comprar. Ellas son mujeres que tanto quieren llamar la atención que ya lo traen dentro de la genética y es algo que tienen dentro de ellas. Se maquillan absolutamente para todo. Y no es de esperarse que los servicios de belleza que ofrecen en Rusia son diferentes a los que ofrecen en otras partes del mundo. Mi exmujer en alguna ocasión trabajó en un spa y en ese spa tenían un estándar muy alto de calidad en comparación de otros lugares. Los servicios de belleza que ofrecen en este país en verdad tienen un nivel de calidad muy alto en comparación de otros países. El tipo de maquillaje que utilizan, los cosméticos son de calidad muy elevada y así son los precios también. Y las rusas gastan cantidades de dinero increíbles en su apariencia. En shampoo, en maquillaje, en cosas para las uñas, todo lo que tenga que ver con su apariencia, así como ropa. Ellas gastan mucho dinero en eso, porque siempre quieren verse bien, porque siempre quieren vestirse bien. Es algo ya que ellas traen dentro de este punto de la presentación. Es algo que ellas quieren dar a notar, el verse bien, y como buena rusa lo van a hacer prácticamente para todo. Punto número 3. Educación. La capacidad intelectual es aceptada como un factor clave del atractivo humano llamada belleza. En este sentido, Rusia se encuentra dentro de los líderes mundiales. Rusia fue uno de los primeros países en introducir educación superior para las mujeres. Hoy, 37% de las mujeres tienen educación superior. Siempre en Rusia ha habido más mujeres con estudios que hombres. En 2016 había un 40% de mujeres científicas en Rusia. Las mujeres incluso dominan ciencias sociales, medicina, agricultura y ciencias humanitarias. Con esto podemos sacar una conclusión. El intelecto también tiene
belleza. Ok amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Espero que ahora sí ya tengan conocimiento de dónde proviene esta belleza de mujeres. Muchas gracias por seguir en sintonía, manita arriba y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.